Amigos? Muy buenos días. Como cada semana, su servidor Eduardo Casillas Ávila les saluda en otra edición más de La Sabatina. Otra charla como esta que acostumbramos tener cada semana y donde tocamos pues temas por ahí que creo yo puedan ser de interés. Hoy vamos a platicar sobre un concepto muy importante que maneja sobre todo un autor muy interesante que se llama Norberto Bobbio, en la teoría de las formas de gobierno, en la historia del pensamiento político, y que van a estar ustedes de acuerdo conmigo, es un concepto que lo manejamos y se maneja hoy, precisamente en estos tiempos muchísimo, y que es el de la dictadura. Hoy vamos a hablar sobre lo que entendemos por la dictadura. Este concepto, mis amigos, tiene una connotación negativa. Se habla de que son gobiernos absolutos y que entonces cuando es un monarca, mal monarca, pues entonces se convierte en dictador. Cuando la dictadura entonces es mala, pero no es así las cosas. La monarquía cuando es mala se convierte en una tiranía. La monarquía cuando es mala posteriormente se le llamó despotismo. Pero contra lo que se diga, la dictadura se ha siempre identificado en forma negativa, sobre todo con el fascismo italiano, con Mussolini, con el nazismo alemán, con Hitler, con el socialismo ruso, con Stalin, y últimamente, más recientemente, pues por ahí en los 70s, con la tiranía en Chile de Pinochet. Estos no eran dictadores, eran tiranos. ¿Por qué? Porque la tiranía, dictadura tiene una connotación positiva. ¿Por qué lo digo y por qué lo sostengo? Bueno, los primeros dictadores, inclusive después de los griegos, se dieron en Roma. En Roma se llamó dictador a un magistrado extraordinario que era nombrado por uno de los cónsules en condiciones extraordinarias. Esto es, en una situación de guerra o cuando se necesitaba el apaciguamiento de una rebelión. Y entonces esta era una de las características y era de una forma excepcional. Esto es, se le otorgaban poderes extraordinarios. Por lo tanto, era una autoridad legítima. Esto es la legitimidad. ¿En qué consistía? Primero era algo excepcional, luego tenemos que otra característica es la legitimidad, porque se preveía su nombramiento en la constitución de los romanos, ahí aparecía entonces la posibilidad de que se diera este fenómeno y que los cónsules en un momento dado nombraran a la magistratura a un dictador para determinado momento y por determinado tiempo. Esto es, la otra de las características es la justificación. ¿Cuál era la justificación para que hubiera un dictador? Bueno, el estado de necesidad. Estas cuatro características. El estado de necesidad, que era de carácter excepcional, que era una unidad de mando, era una persona la que iba a ejercer precisamente el mando, y otra no menos importante, la cuarta de ellas, que era la temporalidad del cargo. En esta dictadura, que era una magistratura monocrática, eran con poderes pues extraordinarios, pero legítimos, contra la forma negativa de la tiranía, de la dictadura, que diría yo que es la tiranía, en donde existe una ilegitimidad, en donde existe el despotismo, que también hay ilegitimidad y no hay temporalidad. A estos que les llaman dictadores debería de llamárseles tiranos, porque la dictadura es una forma positiva de gobierno. A lo mejor les va a llamar y van a decir, este señor, este cuate lo que está diciendo son tonterías. No es así, señores. Hay autores como Maquiavelo, precisamente, como Bodino, como Juan Jacobo Rousseau, en donde ellos especifican claramente que la autoridad dictatorial benefició a la República Romana. Precisamente Maquiavelo, en su libro de los discursos, capítulo
34 del libro primero establece, pues, titulado A la República Romana, así se llama el libro. Maquiavelo primeramente critica a quienes sostenían que la dictadura fue la causa con el tiempo de la tiranía de Roma. No, era tiranía, no era dictadura. ¿Por qué? Porque la causa de la tiranía no fue la dictadura misma, sino que se debió a que se infringieron estas reglas. La dictadura era un cargo temporal y no perpetuo. Nombrábase dictador para resolver determinado conflicto y hasta que desapareciera su poder alcanzaba a determinar por sí mismo los remedios al urgente peligro, a ponerlos en práctica sin necesidad de consulta y a castigar sin apelación, pero no podía hacer cosa alguna que alterase las instituciones del Estado, como sería privar de su autoridad al Senado o al pueblo, o derogar la Constitución, la antigua Constitución política, para establecer otra nueva. Ven ustedes las características, pues, de este fragmento de Maquiavelo, lo que él nos dice: el dictador no puede hacer nada que alterase las instituciones del Estado. Esto es, su poder está limitado a una función ejecutiva, pero para nada legislativa. El dictador, pues, tiene el poder para suspender momentáneamente las leyes vigentes, pero no tiene la capacidad para modificarlas. Tenemos, pues, que ahí sí se ve que durante este larguísimo tiempo todos los dictadores de Roma hicieron un gran bien a la República. Así lo establece, pues, este autor Maquiavelo. Otro de ellos, Bodino, establece también en el capítulo 7 de su libro que presenta al dictador romano para establecer, pues, que era una comisión para un fin preciso y que también tenía una limitación del poder, que su función era ejecutiva también y no legislativa. Esto es, presenta al dictador romano para distinguir el poder soberano del que no es soberano, con base en la característica de la perpetuidad. El soberano es perpetuo, es por siempre hasta que no se muere, mientras que el dictador no lo es. El dictador romano, en cuanto era un magistrado por tiempo determinado, no podía llamarse detentador del poder soberano, porque no era así, de tal manera que el dictador romano no era ni príncipe ni magistrado soberano, estaba sujeto a la ley y estaba para un determinado fin. Esto lo dijo también Bodino, la actitud y entonces la connotación positiva y legítima del dictador. Y por último, quiero mencionar también a uno de los grandes autores, Juan Jacobo Rousseau, este autor que publicó El Contrato Social, que es los principios del derecho político, y habla precisamente sobre la igualdad y la libertad de los ciudadanos que dentro de un Estado formado por medio de un contrato social. Pero él establece en uno de sus libros, en el capítulo 6, cuando habla de la dictadura, pues también él nos está diciendo en este libro que en el contrato social el dictador puede hacer callar las leyes, suspenderlas temporalmente, pero no puede hacerlas hablar, esto es, no puede emitir nuevas leyes. El dictador puede hacerlo todo menos dar leyes. Fíjense qué interesante. Y habla también de la temporalidad, esto es, de fijar un término muy corto e improrrogable, y que pasada la necesidad urgente para lo que se le nombró, si continúa, se convierte entonces ya en una tiranía. Entonces nos ha quedado claro, pues, que el cargo del dictador no es un cargo ilegítimo, sino que por el contrario está plenamente justificable. Y bueno, ya para terminar, mis amigos, no podemos olvidar otra tesis muy importante que habla de la dictadura, y que es la teoría marxista-leninista. Aquí en donde en los conceptos englesianos también con Engels, Marx, Engels y Lenin establecieron ya un concepto de dictadura, pero no de una persona, sino de una clase determinada. Y entonces hablan de la dictadura de la burguesía,
por un lado y la dictadura del proletariado por el otro lado. Esto es, el dominio de una persona o un grupo no es un dictador, sino que está hablando de toda una clase social. Esto es, esta clase social un tiempo también va a tener que, habla de también hay una temporalidad, porque cuando triunfa un movimiento revolucionario, no puede inmediatamente, aunque se ha dado casos como el nuestro aquí, que triunfó el movimiento revolucionario y bueno, estuvo una serie de movimientos que se fueron dando, pero que de alguna manera no se permaneció en el cargo, no hubo, fue muy importantísimo ese principio de la no reelección. Cuando hablamos de Porfirio Díaz de dictador, no lo fue el dictador, él permaneció en el cargo, pero había las elecciones, mal que bien, pero estaba dentro de un sistema democrático. Cuando vemos otro tipo de dictaduras como la que dicen de Fidel Castro tantos años por allá, también tienen su propio congreso y hacían de alguna manera elecciones en donde era reelecto en el cargo. Y así podemos hablar de otros muchos países en donde hay la reelección y permanecen muchos años, le mueven aquí, le componen allá y tenemos esa connotación equivocada de que la dictadura es un sistema o es una forma impura, es una forma sucia de gobernar. No, es una forma legítima, temporal, que debe de existir, ejecutiva, y que la forma mala sería entonces el tirano, la tiranía, ahí sí que estuvo mal. Pues amigos, este fue un temita que, pues nada más para comentarlos y para que todos estemos enterados de que estos conceptos que los manejan sobre todo muchos de los intelectuales orgánicos, tratando de colgarle a determinados personajes de la política el carácter de dictadores, pues no lo son, porque el dictador, y si se los ponen, pues qué bueno si son dictadores, ahí están, pero no llegaron para un tiempo determinado, llegaron por unas elecciones, llegaron por un tiempo que está establecido en la propia Constitución. Erróneamente lo hacen y además no es negativa la connotación que se le debe de dar a la dictadura. Eso es lo que yo pienso, eso es lo que piensa Maquiavelo, eso es lo que piensa Bodino, eso es lo que pensaron los romanos, eso es lo que pensaba Cicerón precisamente en uno de sus capítulos muy importantes. Él también justificaba plenamente lo que era la dictadura. Y entonces también Robespierre también en un momento dado, cuando la Revolución Francesa, sostuvo que era importante por un tiempo determinado que se estuviera en esa situación de una dictadura determinada. Eso es lo que yo pienso, repito, eso es lo que piensan estas gentes, pero ustedes y muchos de que los que ven y escuchan estos comentarios son gentes muy leídas y son gentes muy estudiosas de este y muchos temas. O ustedes van a tener a lo mejor su propia opinión, la cual, como digo siempre, muy respetable, muy respetada. Me dio mucho gusto saludarles, me dio mucho gusto pues no verles, pero ustedes sí me ven a mí, estamos muy bien todos. Muchísimas gracias, la invitación para que la próxima semana me acompañen en otra edición más de La Sabatina. Hasta la próxima, mis amigos, y mucho éxito.